Bienvenido al podcast de Serran, línea de investigación de salud y running en Chile, y marca registrada de la carrera de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Manuela Besomi, soy cofundadora de la línea Serran, kinesióloga dedicada a la investigación y doctorada en Ciencias de la Rehabilitación. Bienvenidos a otro episodio del podcast Serran. Hoy día estaremos hablando con Alex Álvarez, fisioterapeuta especialista en deporte, formador de la Clínica del Corredor y colaborador con la agencia EVP. Durante este episodio estaremos conversando sobre la biomecánica del running, qué es, cómo evaluarla y cómo usar esta información para el manejo y tratamiento de corredores con lesión. Alex nos cuenta sobre estrategias para el reentrenamiento de la carrera, en qué tipo de pacientes es más probable que sea efectivo y cómo llevarlo a la práctica clínica. Que lo disfruten. Bueno, Alex, muy bienvenido a nuestro episodio de Serran. Muchas gracias por estar conversando conmigo hoy día. Y antes de que partamos conversando sobre biomecánica del running en corredores, quería, si te pudieras presentar, quién eres, ¿cierto? ¿Dónde eres? ¿Dónde trabajas? Y qué tipo de pacientes o atenciones usuarios sueles ver. Bueno, gracias a ti, Manu, por invitarme a esta charla. Y bueno, sí, soy Alex Álvarez, soy fisioterapeuta, acabé la carrera en el año 2002, que ahora piensas en ello y ya ha llovido desde entonces, ya soy más veterano. Y bueno, empecé a estudiar fisioterapia porque me había llamado siempre lo que es la fisioterapia deportiva, el deporte, y cuando acabé la carrera me especialicé, hice el máster en deportiva. Y siempre he sido muy inquieto, me ha gustado estar un poco aquí, allá, he viajado un poco por, no diré todo el mundo, pero por bastantes países y siempre buscando un poco ver lo que hace cómo se mueve la fisioterapia en cada sitio, ¿no? Porque es distinto. Por ejemplo, aquí bueno, hay mucha afición por cosas que en otros países no vemos, ¿no? Y en 2010 fue una época, porque estuve trabajando en Francia 4 años, en 2010 volví a España y fue una época en la que dije, ahora, ¿cuál será mi deporte? Y me puse a correr y me formé con la Clínica del Corredor. Y es una formación que me abrió los ojos y dije, ostras, esto yo quiero trabajar aquí, ¿no? Y bueno, conseguí entrar y desde entonces me he ido especializando en corredores, que especializarse no deja de ser algo en lo que empiezas a ver muchos corredores en clínica porque es algo que te gusta, te dedicas a ello, empiezas a leer sobre el tema, te rodeas de gente que trabaja, compartes experiencias, compartes casos clínicos y es eso al final lo que hace que te especialices en algo. Entonces tengo mi propia clínica desde 2010 bueno, somos 5 o 6 fisioterapeutas ya, hay una que está de baja maternidad. Y, y nada, en clínica vemos un poco de todo, porque al final no cierras la puerta a nada, se ven muchas lesiones, bueno, muchos problemas de espalda, cervicalgias, lumbalgias, pero vemos a muchos deportistas, yo especialmente a corredores, pero también al estar vivo en Tarragona, pues deportes de agua, ahora se ha puesto de moda también todo lo que es el pádel, el deporte de raqueta, y vemos también muchos lesionados por el pádel, pero es principalmente corredores, sí. Y bueno, y también trabajo, pues eso, con la Clínica del Corredor, que es una entidad de formación con dos vertientes, ¿no? Damos formación a profesionales de la salud y también intentamos difundir las buenas prácticas, ¿no? Como hoy intentaremos aquí. Y luego con otra empresa francesa de formación, que es la EVP, Agencia EVP, que es formación online y son otros profesores los que hacen el curso y nosotros adaptamos esa formación a formato online en español, porque son formaciones externas. Y solo para la que nos escucha, formación EVP es Evidence-Based Practice, ¿no es cierto? Práctica Sí, basada en evidencia, sí, dale. sí. Genial. Buenísimo. Bueno, ahí te voy a pedir que me des todos los links y cosas para que podamos compartir las diferentes formaciones que hay disponibles por si alguien que nos está escuchando le interesa seguir ese camino. Así Perfecto. que, Espera, súper. voy a poner modo avión, que veo que empiezan a sonar mensajitos por aquí. No hay Ya está. problema. Ya está. Muy Bueno, bien. y tú eres un corredor también, me imagino, ¿no es cierto? ¿Qué distancia, Sí, qué sí, distancia generalmente bueno, corres? claro, lo que no he explicado es que
desde 2002 que acabé, pues si hacemos números ya tengo 42 años y ahora ya pues con familia, ¿no? Mujer, dos hijos de 5 y 7 años y entonces pues esto también hace que la vida se vaya adaptando hacia otras cosas, ¿no? Sigo muy inquieto, sigo leyendo mucha literatura pero en cuanto a correr, en cuanto a mi hobby, uno de mis hobbies, ¿no? Pues sigo haciéndolo, pero ha bajado un peldaño. Yo, la distancia que más me ha gustado siempre es la de media maratón. He ido intercalando asfalto, montaña. Lo que más me gusta es montaña, también hay que decirlo, porque también vemos que con la gente que en asfalto me saca minutos, en montaña se equilibran las cosas, porque has de ser un poco cabra y soy un poco cabra para eso. Y en montaña, pues incluso me gustaban las de 30 distancia un poco más corta que maratón. Luego sí que le cojo el gustillo también a las de 50 un poco más de maratón, porque ya empiezas a ser un poco más diésel y aguantas más el ritmo y no eres tan explosivo. Pero he probado un poco de todo y lo he probado sobre todo porque al final tienes pacientes que te cuentan en clínica y quieres experimentar y saber cómo explicarles las cosas, ¿no? Entonces he probado hasta carreras de 100 millas, todo. Genial, En buenísimo. montaña, todo tipo de carreras y en asfalto hasta maratón también, sí. Fantástico, Pero buenísimo. no es lo que más me gusta, ¿eh? Estas de 100 millas de segunda, podría volver a hacer, sí, pero he de ser sincero en cuanto a que gente como yo, con familia, con trabajo, que realmente, o sea, que dedicamos mucho tiempo al trabajo y a la familia, es difícil meter el tiempo necesario como para entrenar estas carreras. Sí, Porque sí. me gusta salir a correr y salgo, intento, aunque ahora salga menos, intento hacer esos 4 o 5 días mínimo, aunque menos tiempo, Mm, pero, pero es difícil, ¿eh? Es es difícil, difícil. Antes sí, salía una hora, hora y pico, ahora a veces salgo media hora, pero bien, contento de sacar esos minutillos. Sí. totalmente. La consistencia es todo. Oye, Alex, entrando un poco al tema que nos convoca hoy día, que es la biomecánica del running, desde la mirada de la biomecánica, ¿cómo podrías, para que la gente que nos está escuchando, nuestro usuario nos pueda entender lo que estamos hablando, cómo podrías definir o explicar el concepto de biomecánica en términos sencillos? En términos sencillos, vale. Bueno, lo primero que te viene a la cabeza cuando hablamos de biomecánica es el gesto, ¿no? El movimiento. Ves a las personas correr y tú te fijas en cómo corren, pero no solo es ese movimiento, ¿no? Sino cómo, porque el correr conlleva un impacto, y entonces es ese ruido, esas fuerzas cuando golpeamos contra el suelo, ¿no? Podríamos hablar de manera clara diciendo cinemática y cinética, ¿no? Son los dos parámetros que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de biomecánica. Cinemática sería un poco como las imágenes del cine que se van moviendo, es el movimiento, ¿sí? Todo tipo de movimiento, ¿eh? Vemos como a nivel de longitud de paso, si alarga mucha zancada, si la corta, si hay un desplazamiento vertical importante, luego podemos ir a ver pequeñas cosas, ¿no? Como la flexión de rodillas, si la tibia cae más vertical, si la pisada es de talón, más cerca del centro de gravedad, muchas otras cosas de las que podemos ir luego hablando, desglosando. Y luego tenemos la cinética, que son las fuerzas son las fuerzas que aplicamos al correr. Y son fuerzas que sobre todo las aplicaremos a nivel de la extremidad inferior. ¿No? Está lo que es el golpeo contra el suelo, que es nuestro peso, ¿sí? O sea, vamos a golpear, somos una persona que se desplaza sobre el suelo, y podemos ser una persona que se desplaza armoniosamente o podemos ser una persona que percute contra el suelo. Entonces, las fuerzas, tu peso es el que es, pero podemos percutir más fuerte o menos en función de cómo corremos. Y así sería un poco lo que es biomecánica entendible a nivel de todos. Sí, perfecto, ¿no? Súper claro. Movimiento y fuerzas aplicadas. Ujú, perfecto. Entonces, ahora sí, si pudiéramos pensar en maneras de medirlo, obviamente uno en investigación lo hace de manera muy distinta que la clínica, ¿cierto? En investigación tenemos laboratorios de movimiento 3D con plataformas de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero a nivel de la clínica, ¿cómo podemos medir la biomecánica de la cinemática y cinética de la carrera? Vale, diré que es fácil, pero bueno, necesitamos observar a la persona, ¿no? Entonces lo que necesitamos es en la clínica lo que nos servimos es de una cinta de correr y luego con un smartphone o una tablet sería suficiente, porque ahí tenemos diferentes aplicaciones en las que vamos a ir mirando los diferentes parámetros
Y también podemos grabar a la persona, sobre todo a cámara lenta también, va a ser interesante para luego ver, desglosarlo, poner pausa, poder trazar algunas líneas y ver realmente un poco ciertas angulaciones y demás. Cuando lo que no hemos dicho a nivel biomecánico, claro, al final todo el mundo corre, o sea, todo el mundo puede correr, pero hay dos técnicas que nos vienen a la cabeza principalmente, ¿no? O sea, técnicas eficaces y técnicas ineficaces. O sea, y esto se relaciona más con a nivel del coste energético. Hablaremos de una técnica eficaz cuando es un coste energético bajo y técnica ineficaz cuando el coste energético es alto, porque al final, cuando queremos desplazarnos de un punto X a un punto Y, vas a intentar hacerlo sin hacerte daño y de la manera menos costosa posible. Eso es la principal manera de correr de todo el mundo. Luego ya en función de los objetivos se hará de una forma o de otra, ¿no? Y Sí, dime. disculpa, no, iba a preguntar si es que existe entonces una manera uniforme de correr que sea costo efectivo, ya que estamos hablando de la costo efectividad, después entraremos en el tema de lesiones, pero ¿existe una forma ideal de correr que hace que los corredores sean más costo efectivos o en realidad, no sé, cada uno encuentra su propia costo efectividad en el tiempo? ¿Cómo funciona eso? Sí, claro, en todos los deportes vamos a fijarnos en los mejores para ver cómo lo hacen e intentar imitarlos, ¿no? Si podemos. Pero en correr muchas veces no, es algo que no hacemos, ¿no? La gente corre y no se pregunta si lo hace bien, si lo hace mal. Ahora cada vez más sí, ¿no? Porque hubo una moda de running, digamos, cada vez más carreras y más gente que se pone a correr y hay más gente que viene a verte no solo porque está lesionada, sino porque se pregunta si corre bien o corre mal. Sí que hay una manera propia de cada individuo, porque al final cada individuo puede encontrar su propia manera en la que va a estar más cómodo corriendo. El hecho de correr más días, de correr cada vez más, va a hacer que vayas afinando tu propia biomecánica. Lo que vemos, no sé si sería el tema, pero que está el calzado, ¿no? Cada vez más amortiguado y el calzado es la principal interferencia en biomecánicas no protectoras. Es que la gente corriendo descalzo, la mayoría, siempre hablamos siempre hay ese tanto por ciento en clínica que ves que no responde bien, pero la mayoría de gente corriendo descalzo podría encontrar su buena biomecánica, ¿sí? Es una biomecánica más protectora porque el cuerpo siente el impacto como algo agresivo y va a protegerse por sí mismo. Cuando ponemos un calzado protector, el cuerpo no tiene esa necesidad de protegerse por sí mismo y vemos biomecánicas no tan protectoras, que son esas en las que llegamos con un fuerte ataque de talón, con la rodilla en extensión, lejos del centro de gravedad. Son personas que van dando saltitos, no es un desplazamiento tan lineal, una fuerza de frenado muy grande. Esto es porque despreocupamos un poco la pisada, pero estas biomecánicas solo las vemos en corredores populares que corren con calzado. Si le quitamos el calzado, vemos que normalmente integran una buena biomecánica más protectora y tendríamos que intentar llegar a esa biomecánica con calzado, porque al final esta persona va a correr con calzado. Es algo entrenable, es algo que se puede trabajar. Si miramos a los corredores que se dedican, los pros, los profesionales, ¿no? Corren igual sin calzado que con calzado, es igual si es un calzado más amortiguado, menos amortiguado, con las voladoras. Siempre tienen la misma biomecánica, es gente que ha corrido toda la vida, que no ha dejado de correr. Y los populares muchas veces, cuando somos niños, sí, corremos todos, no hay nadie que no corra, pero llega un momento en el que tenemos un parón y luego volvemos a reengancharnos con un calzado que va a alterar nuestra biomecánica porque no es el que solemos utilizar cada día, suelen tener drop, está grueso, ciertas características que van a interferir en una buena biomecánica. Sí, Mm. 100%. Estuvimos recién conversando con José Carlos sobre zapatos y zapatillas y calzado, así que para los que les Ah, interese saber un poco más de eso pueden revisar ese episodio también. Pero me interesa el concepto que dijiste de una patrón más protector. ¿Podrías explicarnos un poquito a qué te refieres con patrón más protector o cuáles son las cosas claves en las sí, que tú te fijarías en la clínica, por ejemplo? vale. Cuando ponemos a correr a alguien en cinta de correr, nos fijamos sobre todo en los grandes rasgos que nos van a llamar la atención, ¿vale? Porque luego podemos ver pequeñas cosillas, pero sabemos que corrigiendo esos grandes rasgos, esas pequeñas cosillas muchas veces se corrigen por sí solas.
¿vale? Porque antes preguntabas en mi clínica cómo hacemos la medición, ¿no? Y te decía eso de la cinta de correr y el smartphone o tablet. Sí que hay muchos otros apoyos en los que nos podemos ayudar, ¿no? Hay, por ejemplo, el Optogate, son unas cintas que se ponen al lado y lado de la cinta de correr y te da muchos parámetros. En un momento te saca, pues, cuánto tiempo de apoyo has estado con una pierna, con un pie, cuánto tiempo de apoyo has estado con el otro. Muchos parámetros que a la postre no sabemos cómo utilizarlos para hacer cambiar la biomecánica de la persona, ¿no? Para realmente trabajar esta biomecánica nos fijamos en esos grandes rasgos y esos grandes rasgos es si esa persona hace mucho ruido, porque hay una fuerza de impacto muy elevada, querrá decir eso. Si tiene una cadencia alta, una cadencia baja. Las cadencias bajas normalmente se relacionan con biomecánicas menos protectoras. Y cuando hablamos de biomecánicas menos protectoras, son esas biomecánicas en las que el ataque de talón, el ángulo pie-suelo va a ser grande, de unos 45 grados, la tibia no llega vertical, porque llega con la rodilla en extensión. Entonces hay una fuerza de frenado importante que va a hacer que no nos... claro, nosotros el correr significa desplazarse hacia adelante. Si hay esa fuerza de frenado, lo que hacemos es que vemos que hay un desplazamiento vertical importante en la persona. Necesita otra vez coste energético para volver a arrancar. El ataque es lejos del centro de gravedad. Sobre todo son estos. A nivel de coste energético eficaz, es un desplazamiento más lineal, con el pie más... Ya no es un ataque plano, de medio pie. Muchas veces es un ataque de talón, porque sabemos que la mayoría de la gente talona, pero muchas veces no diferenciamos el ataque de talón y en biomecánica es importante en el sentido de que está ese fuerte ataque de talón y luego hay un ataque mucho más sensitivo, de ángulo pie-suelo más pequeño, 10 grados, por ejemplo, 15 máximo, en el que vemos que enseguida pasa hacia el medio pie y se desplaza linealmente, ¿no? La rodilla más flexionada, tibia más vertical. Es una manera de correr más armoniosa, más eficaz. Entonces lo que vemos es que es gente que va dando una cadencia, una frecuencia de paso más alta, cuando hablamos de cadencia, pasos por minuto, ¿no? Pasos más pequeños, que a veces, muchas veces cuando en clínica decimos, ¿no? Utilizamos un metrónomo, por ejemplo, y le decimos a la persona, intenta seguir este ritmo, ¿no? Voy a aumentarte la cadencia, porque muchas veces lo que vemos en lo que se ha visto en los estudios es que la gente utiliza cadencias demasiado bajas. Los correos populares están sobre los 155 o 160 en el mejor de los casos, ¿no? Y vemos que aumentando en un 10-15% esa frecuencia de paso, les llevamos a una mejor biomecánica, ¿no? Una biomecánica más protectora y a un menor coste energético, que a la postre también es interesante, porque vamos a fatigarnos menos, vamos a optimizar mejor ese tiempo de correr. Y la gente cuando les pones cadencias más altas, con el metrónomo, dice, ostras, tengo que subir la velocidad. Muchas veces te da para ello, porque es el primer impulso, pero podemos mantener una misma cadencia a velocidad más alta y a velocidad más pequeña. Es decir, una persona que hace una media maratón, unos 10 kilómetros, por ejemplo, 10 kilómetros en 45 minutos y otra que la hace en 50, el que la hace en 45 minutos, a los 45 minutos habrán hecho el mismo número de pasos, si queremos ser eficaces en este sentido. Uno habrá acabado y otro no, la diferencia es la longitud de paso. Cuando vemos a los kenianos, a los etíopes, ¿no? A las maratones que hacen, una zancada, que las zancadas que hacen son enormes. El desplazamiento hacia adelante parece que vayan dando saltos si lo miramos a cámara lenta. Mm, súper interesante. Solo para aclarar un concepto, cadencia es lo mismo que frecuencia de paso, o sea, cuántos pasos doy por minuto, ¿no es cierto? Y nos puedes explicar cómo lo mides en la clínica, la cadencia, ya dado que, y vamos a entrar en más detalle de cómo hacer como el reentrenamiento con cadencia, pero ¿cómo Sí, evalúas la cadencia en la vale, clínica? claro, hay una aplicación que tú a cada paso que da vas golpeando el móvil, ¿no? Pum, 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 y te va marcando los pasos por minuto que da esta persona. Eso Perfecto. con una aplicación que podemos marcar la cadencia. Sí que en los libros vemos que te hablan de una cadencia óptima que está en los 180 pasos por minuto. Y sí que es verdad que alrededor de es una marca fácil de retener en el sentido de que cuando damos a la persona trabajo en cuanto a cadencia, 180 pasos por minuto son 3 pasos por segundo, que es fácil de interiorizar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces la persona lo interioriza y lo puede trabajar por sí solo.
Lo que hemos visto es que tampoco hemos de ser tan cerrados, ¿no? 180 pasos, pero sí que vemos que las frecuencias ideales, ¿no? Van entre 170, 168, 190 pasos por minuto. Mm. Luego, cuando vemos velocistas, es verdad que en el sprint ya la cadencia se dispara, ¿sí? Pero en velocidad aeróbica las cadencias son muy similares. Sí, Sí. genial. Bueno, y importante considerar también la longitud de la pierna de la persona, porque es como una de las que grande influencia, ¿no es cierto? Sí, El, la densidad. sí que también hay algún estudio que habla sobre el caso, de esto hay menos, y te dicen que los que son más bajitos dan un poco más de paso, de frecuencia de paso que los que son más altos. Sí, sí, eso es cierto. Genial. Entonces, como para resumir, vemos parámetros globales como la cadencia, frecuencia de paso, el ruido que estoy haciendo, el impacto y algunos parámetros de contacto. En el fondo, el ángulo que hago al contactar, el ángulo de la tibia y el ángulo de la rodilla. O sea, es más que nada el plano que le llamamos el plano sagital, ¿no es Sí, cierto? en el plano sí, yo realmente ponemos a la persona a correr en cinta y lo que comentaba antes, intento escuchar porque ya conoces tu cinta de correr, si el ruido es importante o no es tan importante, y me fijo también un poco en lo que sería el desplazamiento vertical, ¿sí? Y la cadencia, son las tres principales cosas, ¿no? Entonces miro también a nivel de la pisada, el talón, si el ángulo es importante, no es tan importante, la rodilla, la tibia, ¿no? Son las principales cosas que miraría a nivel de todo, ¿eh? Y luego ya me empiezo a fijar en otras cosillas, puedo ir a un plano frontal, miro el drop de cadera, si la cadera cae mucho de un lado o de otro en el momento de hacer la pisada, el desplazamiento lateral ¿no? El balanceo este de hombros dentro de un plano frontal, caída hacia un lado, caída hacia el otro. Podemos ver si hay un valgo de rodilla, hay personas que corren sacando el pie hacia afuera, ¿no? Que la rodilla se mete hacia adentro en X, ¿no? Que decimos. Miraríamos también la pronación, que hace unos años diríamos que la pronación estaba vista como era el diablo, ¿no? Era algo negativo en la carrera a pie y lo que hace realmente es disipar la energía, es algo necesario. Sí que es verdad que hay gente que tiene un movimiento exagerado, pero la mayoría de los casos la pronación no va a ser dañina, no va a ser un problema. Y no es algo que me preocupe demasiado cuando hago los análisis biomecánicos, pero bueno, sí que la miramos, lo explicamos, porque en el análisis biomecánico, aparte de hacerlo con el calzado habitual que corre la persona, luego también les hago un par de minutitos descalzo para comparar uno y otro y ver luego cómo hemos de trabajarlo. Y básicamente estos serían los rasgos principales. Lo que hablábamos luego de pequeñas cosas también, pues el balanceo de los brazos. En biomecánica hay muchas, depende de dónde vayamos a leer, hay muchas cosas demasiado estrictas, ¿no? Y hay escuelas de biomecánica que te dicen, te hablan de todo, ¿no? De cómo debes correr, desde dónde tiene que ir el pulgar cuando va el brazo hacia atrás, hacia adelante. Demasiada información que es difícil luego de hacerle trabajar a la persona. O sea, trabajamos sobre todo los grandes, ¿no? Corrigiendo cadencia, el ruido. Muchas veces vamos a corregir pequeñas desplazamientos laterales de tronco importantes, se van a corregir porque vas más tónico, sin trabajar el core, solo trabajando a partir de cadencia, de ruido, factores, grandes factores. Estas pequeñas cosillas se corrigen por sí solas. Bastante, bastante. Luego damos ejercicios y hay muchas otras cosas que se pueden trabajar, ¿eh? Pero sobre todo los principales detalles, ruido, cadencia y vemos a nivel de pisada también si un poco el calzado, ¿no? Pero con cadencia ya solemos corregir también el tipo de pisada. Genial. Entonces, en general, tú partes modificando esos parámetros y reevalúas qué pasa con el resto de estos parámetros más pequeños, como para razonar en cuál será la mejor, probablemente, terapia o Sí, intervención. sí. Luego vamos dando intervenciones. Ya te digo que las principales intervenciones al principio van a ser intenta correr haciendo menos ruido, que de hecho muchos estudios se basan en esto. En, en- claro, yo no tengo esto en clínica, pero también hay
ves acelerómetros, pones una pantalla delante de la cinta de correr, a cada impacto ves que sube, ¿no? En función del golpeo que das, hasta dónde sube el pico de fuerza, y le dices a la persona, por ejemplo, pues vas a intentar correr sin sobrepasar esta línea de aquí. Y Ujú, entonces ellas ya moderan, pero sí que es verdad que cuando empezamos a introducir, pues corre con menos ruido, o vamos a probar esta cadencia, o vamos a probar esta otra cadencia, o vamos a probar en algunos casos de decir no talones tanto, ataca de punta. Es todo raro, que demos estas intervenciones. Normalmente con las otras ya se solucionan, ¿no? O vamos a correr, te pones la mano encima, intenta no tocar mi mano. Hay muchas técnicas que puedes ir introduciendo, pero con las dos principales, las otras no van a ser tan necesarias. Y lo que vemos es qué tal responde a las intervenciones, porque al final cada persona responderá mejor a unas u a otras. Podemos combinarlas entre sí también, ¿eh? Y en función de cómo responda a las intervenciones, pues luego la prescripción va a ser personalizada, de decirle, pues mira, tú vas a intentar hacer 2, 3 minutitos al principio del entrenamiento de esta forma o de esta otra forma, luego te olvidas, luego volvemos 2, 3 minutitos más, luego te olvidas 5 minutos, luego volvemos un minutito. Es ver un poco cómo, o haces 5 minutos al principio y luego te olvidas y haces ya tu tirada ujú. normal. Y vamos introduciendo pequeños minutos, o un minuto sí, un minuto no, en función de cómo veas a la persona, de cómo el feeling que hayas tenido en consulta, la respuesta que haya ido dando. Vamos a dar una prescripción u otra, y van a ser pequeños momentos de sus salidas en los que va a intentar integrar esto, no toda salida, porque al final lo que hacemos es un cambio, y los cambios sabemos que son potencial, hay un potencial riesgo de lesión porque vamos a cargar otras estructuras. Y al ir introduciéndolo poco a poco, ver qué tal lo asimila, que lo asimila bien, vamos subiendo ese tiempo. De todas formas, por ejemplo, a alguien que corre con una cadencia de 155 y le subes a 170 pasos por minuto, lo que vemos es que cuando le dices corre normal, ya no vuelve a sus 155 pasos, se queda en 160 y algo. O sea, la persona inconscientemente, el hecho de trabajar en cadencias más altas ya va a retener un número más alto. ¿Eh? Sí, interesante. Yo me acuerdo que lo hacía con mis pacientes en el calentamiento, que era cuando se fijaran en el fondo tuvieran el feedback, o ya sea por el reloj, muchas veces te da la vibración Mm. cada 2 o cada 4 pasos, pero después, claro, efectivamente olvidarse un poco del hacerlo tan consciente para que se empiece a interiorizar y de a poquito ir destetándolos de, Sí, sí, de la además que ahora intervención. salen estudios de todo tipo, también salió un estudio que decía que si estás todo el rato pensando en la técnica de carrera, es menos eficiente, consumes más oxígeno. Claro, probablemente. Has de Y también salir o ir. me imagino que también le pasaba con tus pacientes que al principio se deben sentir menos eficientes en el sentido de que el bombeo, o sea, al fondo la frecuencia cardíaca sube un poco porque estamos bombeando más fuerte, ¿sí? ¿Cómo manejas las expectativas con tus pacientes sobre eso? No, sí que al principio el paciente lo que decía, si la principal intervención que yo doy, que suele ser cadencia, él la hace y dice, ostras, que tendría que subir la velocidad. No, no, porque cuando hacemos el análisis en cinta, les dejamos que se pongan a correr a una velocidad cómoda, dejamos unos 6 minutos que vayas aflorando, ¿no? Porque muchas veces en cinta pues necesitan su tiempo para ponerse a esa velocidad y que aflore la biomecánica normal. Y una vez están ahí, les digo, no, no vamos a tocar la velocidad, vamos a hacer la evaluación en esta velocidad todo el rato. Todo tipo de cosas, parámetros que voy a ir introduciendo van a ser a la misma velocidad. Y el primer impulso que tienes es de subirla, y le digo, no, no, vamos a trabajarla aquí de Bien, entrada, ¿eh? Luego sí que podemos hacer listing, una vez hayamos hecho lo que queremos hacer, podemos trabajar en otras velocidades, pero de entrada en esa velocidad. Y al principio dicen, ostras, es que me da para más, ¿no? Y parece que es raro, ¿no? Pero normalmente no se suelen sentir muy incómodos. Y lo que vemos, cuando les hago volver a clínica, la segunda sesión ya me dicen, ostras, esto es una pasada, ¿eh? Mucho mejor, me siento más cómodo, me siento más, voy no sé, es la sensación que tienen corriendo a una cadencia algo más alta. Debemos de encontrar cuál es su cadencia óptima también, ¿eh? Es ir probando, ensayo error. Y, y se suelen encontrar muy cómodos. Sí. genial. Y hablaste de un porcentaje que en general uno usa como
cuando uno sospecha que la cadencia puede ser un potencial factor que esté influenciando o ya sea en la lesión o en la performance. Hablaste de un porcentaje de que uno sube sobre el basal, ¿no es cierto? ¿Nos puedes contar un poco Sí. cómo eliges eso? Bueno, no, es lo que, sobre todo los estudios lo que nos muestran. Al final, en la clínica del corredor lo que hacemos es leer mucho la literatura y luego ponerla en práctica para ver si realmente funciona o no. Sí que lo que nos dice la literatura es que suele estar entre un 10 y un 15%. O sea que la cadencia ideal suele estar 10-15% por encima de la que solemos utilizar. Y se equivoca un poco, ¿eh? Porque una prueba que los que nos estén escuchando pueden hacer en casa sería la de contar su cadencia, que salen a correr con su calzado habitual, que escojan un sitio plano sin demasiadas piedras, si puede ser asfalto de este más duro, porque así los mecanismos de amortiguación de impacto van a ser más importantes. Eh, pero, salen, cuentan en un minuto los pasos que dan, pueden contarlos en 15 segundos, luego lo multiplican por 4 y tendrán su cadencia con las dos piernas, ¿eh? Un, dos, un, dos, sí, cuentan los pasos. Y luego, bueno, como toda experimentación, que lo hagan 3-4 veces para quedarse con la media y luego que lo hagan descalzos, ¿sí? Lo que veremos, lo que suele pasar es que descalzos, esa media, esa cadencia ya suele aumentarse en ese tanto por ciento que hablábamos, en ese 10, 12, 15% de más. Porque por eso decíamos que correr descalzo es un coste energético, es una biomecánica más eficaz, porque el cuerpo ya sí intenta protegerse por sí mismo. Mm, Y al final hablamos de mecanismos de moderación de impacto cuando corremos descalzos o con una biomecánica más protectora. Y esos mecanismos de moderación de impacto son los que hablábamos antes de caer con un pie mucho más a medio pie, si en caso de sentado, un talón más sensitivo, más cercano al centro de gravedad, la tibia más vertical, más flexión de rodilla. Y es importante porque es la manera natural de correr que decimos, que vemos. La gente que corre más, que corre bien, corre de esta forma. Conforme vamos, alguien que empieza a correr, conforme va sumando kilómetros, va afinando su biomecánica, va tirándola hacia esta manera de correr. Y es más eficiente porque es la musculatura la que va a absorber el choque y la musculatura está preparada para ello. Solo hemos de trabajarla, hemos de fortalecerla, hemos de hacer que asimile el impacto de forma progresiva y podrá hacerlo sin problemas. De la otra forma, biomecánicas no protectoras en las que atacas lejos del centro de gravedad, con la rodilla en extensión, fuerte ataque de talón, fuer- fuerte fuerza de impacto, lo que vemos es que es articularmente cómo vamos a absorber el choque. El músculo no trabaja tanto y es más a nivel de rodilla, tobillo, cadera, lumbares que se van a llevar el choque. mm. Y en consulta lo que la lesión estrella que solemos ver es el dolor femoropatelar. Y el dolor femoropatelar, gente que tenga un dolor femoropatelar leve, que lo pones a correr en cinta y te dice me molesta, les haces un cambio de biomecánica al instante, aumentando su cadencia o disminuyendo el ruido. Al instante ya, no, ya disminuye ese dolor o incluso dejan de notarlo en cinta, en el local. Y dicen, ostras, o los pones a correr descalzos y dicen, no me duele. Y es por la biomecánica. La biomecánica, las biomecánicas no protectoras te ayuda a reducir las fuerzas la velocidad de la fuerza de impacto, porque al final tú tienes un peso y aplicas una fuerza contra el suelo, pero la velocidad a la que aplicas esta fuerza va a ser distinta corriendo de una forma o de otra. Mm. Entonces, que el cambio biomecánico, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, bueno, no hemos hablado de ello, ¿no? ¿Por qué puede ser interesante? ¿Por qué no puede ser interesante? ¿No? Pues hay motivos por los que hacer el cambio. Justamente esa va a ser mi siguiente pregunta. ¿Cuándo hacemos este cambio? ¿En qué tipo de paciente? ¿Cómo tomamos la decisión de decir como clínicos si en realidad vale la pena hacer un cambio en la biomecánica o no vale la pena? Y si es que vale la pena, ¿en qué tipos de paciente? Vale. Sí, claro, cuando en clínica te vienen a ver normalmente porque se han hecho daño, si no, la gente no viene, pero ahora cada vez más hay gente que viene y te dice, no, vengo porque he oído que haces análisis biomecánicos y yo no sé cómo corro o no quiero hacerme daño, me gustaría que me dijeses qué tal corro, si he de mejorar algo, ¿no? Entonces,
haces una entrevista, hacemos una entrevista previa, bueno, una anamnesis, ¿no? Y vemos cuáles son los deseos, objetivos de esta persona. Y un poco en función de los objetivos que tenga la persona, ¿no? Hay gente que deporte, salud. Yo corro media horita al día porque me siento bien y ya está. Y no me estoy haciendo daño, pues probablemente no necesitaremos cambiar nada en esta persona. Alguien que, ¿no? La gente normalmente lo que quiere es mejorar sus marcas, pues bueno, hemos de plantearnos. Pero los tres principales motivos por los que podríamos cambiar algo es, bueno, alguien que te viene a ver, que no ha corrido nunca, un debutante. Ahí podría ser interesante porque ahí sí que hay estudios que muestran que trabajar la técnica de carrera al principio en un debutante, ¿sí? Disminuye la probabilidad de lesionarse. Hay un estudio muy bueno de esto sobre reentrenamiento entrenamiento de la carrera a pie durante 2 semanas. Cogían a un grupo, ¿sí? Y además era un grupo interesante de 320 corredores. La mitad les enseñaban a reducir las fuerzas de impacto, a la otra mitad no se les daba ninguna consigna y disminuía a cabo del año, que fue cuando valoraron el tipo de lesiones de un grupo y otro. Había habido un 63% menos de lesiones, más o menos, en el grupo en el que habían reducido las fuerzas de impacto. O sea, en un debutante va a ser interesante ya que aprenda a correr de forma más eficiente desde el principio. Mm. Luego, cuando estamos lesionados, sí, porque vamos a reducir la carga en estructuras que están irritadas. Por ejemplo, me duele la rodilla, pues lo que decíamos, aumentamos la cadencia. O otras técnicas, sí, para reducir la carga a nivel de la rodilla. Lo mismo a nivel lumbar, a nivel de cadera. Claro, me duele el gemelo, me duele el sóleo, el sóleo es otra de las lesiones musculares que vemos más en clínica. No sería el momento de hacerle un cambio biomecánico a una pisada más eficiente. Mm. Aquí, pues, tampoco vamos a decir cambia hacia una biomecánica menos protectora porque vas a proteger más tu sóleo. No lo hacemos. Reducimos, en todo caso, vamos a hacer un caco, ¿no? De caminar, correr, vamos a programar cómo cuantificamos la carga en esta estructura, más que hacer un cambio hacia la otra manera de correr. Eso Y luego... Perdona que te interrumpa, eso es Sí, importante, creo yo, mencionar, porque muchas veces pasa que gente hace cambios en su biomecánica y vamos a hablar más adelante, te voy a preguntar sobre los cambios de pisada, pero no lo hablamos todavía. eh, por ejemplo, se ve un aumento efectivamente de la cantidad de desgarros de gemelos o de solios que ocurren, o incluso tendinopatías aquilianas. ¿Se puede explicar eso, el por qué? Para aclararlo simplemente, ¿por qué no vamos a hacer estos cambios cuando tenemos, por ejemplo, patología o molestias a nivel de la sí, estructura de la sí, pierna sí, porque baja? sí, lo que comentábamos, ¿no? De o sea, los factores de moderación de impacto, el cuerpo, como busca protegerse por sí mismo, lo que hace es absorber el choque a nivel muscular, ¿no? Pisada más cercana al centro de gravedad, absorbemos más con la fascia plantar, tendón de Aquiles, gemelo y sóleo. Entonces, esta musculatura posterior de la pierna va a cargarse más corriendo con una biomecánica más eficiente. Si tiene molestias ahí y le hacemos correr de esa forma y no está acostumbrado, va a ser peor. Si ya corre así, no pasa nada. Simplemente vamos a gestionar las cargas y ya está. Pero si es alguien que corre biomecánica no protectora, no es el momento de hacerle el cambio. O sí, pero gestionando mucho más las cargas. Claro. Lo que podemos ver también es gente que hubo el boom del minimalismo también, hablando del calzado o de correr descalzo, y se puso a correr con calzado, un cambio de calzado más minimalista, ¿no? Y empezaron a tener problemas en esas estructuras. Claro, la mecánica sea más protectora, pero si no tenemos cuidado en esa transición de correr con un calzado hacia otro es cuando nos hacemos daño en estas estructuras. Mm. También de ahí que cuando personalizamos la prescripción, vamos a hacer ese trabajo de decirle, no, no, vamos a trabajar los primeros 5 minutos o 2 minutos, luego descansamos, luego otros 2 minutos. O sea, vamos a gestionar las cargas de esa forma en el sentido de que sabemos que va a aumentar la carga en esa musculatura posterior.
Mm, Entonces, hemos de ir con cuidado en todos los cambios que hacemos. Por eso también a veces una pregunta importante es, ¿cambiamos o no cambiamos la biomecánica, ¿no? Porque tú ves correr a gente de forma armónica que dices, ostras, qué bien corren, y ves a otros que dices, ostras, corren pesado, ¿no? Corren, te salta un poco a la cabeza decir, jo, qué fuerza de impacto más grande, se van a hacer daño, ¿no? Al final tenemos un cuerpo que es increíble, el cuerpo se adapta a todo. Y realmente sí que ha habido estudios, revisiones sistemáticas, dos especialmente, que han buscado encontrar una relación con estos factores, estos parámetros biomecánicos, ¿no? Menos protectores si nos predisponen a tener algún tipo de lesión y no se ha encontrado nada. Al final, el cuerpo se adapta a todo. Siempre que la estrés que aplicamos no sea más grande que su capacidad de adaptación, el cuerpo se va a adaptar a ello. Entonces, si le asimilamos las cargas de forma progresiva, por mucho, al final es como cualquier programa de entrenamiento, ¿no? Que queremos hacer una maratón, vamos a introducir poco a poco más entrenamientos, más intensidad, más, pero de forma progresiva, conforme vayamos asimilando los entrenamientos de forma correcta. Y ya corramos con una biomecánica o con otra. El cuerpo va a adaptarse a ella y vamos a hacerlo bien sin hacernos daños. mm. Pero el coste energético va a ser más alto con una que con otra. Por eso también el motivo por el que cambiar una biomecánica hacia una biomecánica más eficiente es ese, ¿no? Al final eso, ser más eficientes en la distancia que vamos a correr, no, no consumir tanto oxígeno. Súper interesante. Me robaste la siguiente pregunta que tenía, que era, ¿qué dice la evidencia sobre la relación entre estos cambios biomecánicos y, y el riesgo de tener lesiones en el running? Y me imagino que te refieres a esa revisión sistemática que salió el año pasado, si no me equivoco, bien Sí, hay una, actual. Mm, bueno, hay una del 2019 y la otra creo que es del 2020. Sí, Seyssens y Banata. sí. Sí, son las dos principales que han salido sobre este tema. Luego hay muchos estudios que han salido, que se recogen en estas revisiones precisamente, Mm, que ahí sí que se puede, lo que pasa es que se tienen que coger un poco con pinzas, ¿no? claro. Son revisiones, son estudios retrospectivos, entonces estos estudios retrospectivos sí que te pueden relacionar, pues, por ejemplo, fracturas de estrés, o periostitis, fracturas de estrés con velocidad de fuerza de impacto más alta, ¿no? Con estas biomecánicas no coprotectoras. Sí que hay estudios aislados que van a decirte que sí, que ciertos comportamientos biomecánicos van a estar relacionados con un tipo de lesión u otra. Pero Mm, si los juntamos todos y miramos qué dice la evidencia en su conjunto, la respuesta es no. mm. Sí, sí. Interesante. Y en términos de la confiabilidad de estas mediciones que hacemos en la clínica, ¿qué dice la evidencia al respecto de qué tan confiables son las mediciones, por ejemplo, con videos 2D, ¿no es cierto? En este plano frontal y sagital o la cadencia. ¿Podemos confiar en eso o hay algunas que son mejores que otras? O sea, algunas mejores que otras, de intervenciones que podamos hacer nosotros, ¿eh? No, como en el sentido de que tan confiables son, de que si la hacemos, por ejemplo, la repetimos, vamos a tener resultados similares. O sea, en el fondo, qué tan confiados están los clínicos de que cuando miden estas cosas, efectivamente son válidas y confiables y, y te dan parámetros que en el Vale. fondo son útiles, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí que hay estudios que en caso de lesión sí que es útil dar ciertas herramientas y eso sí que es medible porque se ha visto que, pues, sobre todo en dolores femoropatelares, ¿no? Dolores de rodilla, dando estas intervenciones conseguimos reducir el dolor en un tanto por ciento muy importante. O sea, eso es lo más cuantificable que tenemos en clínica. Sí, sí, esto. Y luego, cuando nosotros reevaluamos al cabo de X semanas y vemos que la técnica se afina. Muchas veces el objetivo de muchos clínicos es el de llegar a esos 180 pasos por minuto y no vamos a llegar. Gente que corre con 155 pasos por minuto es muy difícil hacerle cambiar. Tiene muy anclada su biomecánica como para hacer un cambio tan brusco. Pero introduciendo pequeños cambios, vemos que pues igual en vez de 155 acaba corriendo a 166, 68, que ya no se es válido y sus sensaciones también van a ser buenas.
Genial, Y buenísimo. nos ayudamos de todo lo que dice la ciencia, sobre todo porque en de las lesiones más importantes que hay en corredores es eso, el dolor femoropatelar. Y muchos corredores te vienen a consulta con una resonancia magnética, con que el médico les ha visto que tienen condromalacia, grado 3 grado 4 me han dicho que deje de correr, que me ponga a hacer natación, que ¿no? El impacto es dañino, va a ser malo y al final no, va a ser malo si tú corres un día a semana y pretendes hacer una maratón. O sea, va a ser malo en función del objetivo que tengas y la planificación que tengas, la planificación que tengas y el objetivo que te marques. O sea, correr, el impacto es lo mejor que puede hacer una persona con dromalacia, porque lo que queremos a nivel óseo es fortalecer esas estructuras. ¿Cuánto? Pues en función del dolor y en función de la capacidad de la persona y del tiempo que tenga para semanalmente para dedicar al caminar, correr y todas esas sesiones de impacto que vamos a darle para reducir, frenar la artrosis que pueda aparecerle en un futuro a esta persona. Interesante. O sea, más que nada pensamos en el reentrenamiento de la carrera en patologías de rodilla, probablemente es lo más común que hacemos, ¿no es cierto?, en la clínica. Sí. Mm, Y sí. la, perdón. No, no, y cuando hablamos de biomecánica, claro, realmente eh, a- también lo que habla la gente es del talón, ¿no? No sé si E- Es, querías preguntar. esa es mi siguiente pregunta. Vale. ¿Qué Porque hacemos ahora con los... hemos hablado mucho de rodilla, pero lo que Claro, te viene la gente a decir es si talón o no hago bien. o la gente cree que el cambio biomecánico que tengo que hacer es correr en punta y claro, y después ocurren todos estos desgarros o patología de sóleo, de gemelo, tendinopatía o fascitis plantar, qué sé yo. Cuál es el nivel de evidencia sobre cambiar estrategias de cambio de pisada y en realidad qué tanto lo hacemos o no lo hacemos en la clínica y por qué lo recomendarías o no lo recomendarías? Vale, sí, si hablamos de esto, lo primero que hay que saber es que la mayoría de la gente corre atacando de talón. O sea, sí que es verdad que si nos ponemos a mirar una carrera, verás que y pones una cámara, dices talón, talón, talón. El 75 y hay algunos estudios que te dicen el 80, que son los estudios observacionales, la mayoría por ciento de las personas atacan de talón. Si vamos a mirar quiénes son los que atacan de antepié, medio pie, están sobre todo en el grupo anterior de cabeza. No sé si atacar de antepié quiere decir que tengamos que correr más rápido o que correr más rápido va a hacer que ataques de antepié. No creo que va antes, pero hay que saber que la mayoría de la gente ataca de talón. Vale. Eh, Pocas veces se desglosa el ataque de talón si es un ataque protector o un ataque no protector. Eso que decíamos de fuerte ataque de talón, ángulo 45 grados, o es un ataque de 10, 8 grados, porque hay estudios que te dicen que un ataque de 8 o 10 grados puede ser incluso más efectivo a nivel de coste energético que un ataque de medio pie. Eh, pero son talones muy sensitivos, ¿eh? Entonces, ¿hemos de cambiar el ataque talón? Sí, sí sería interesante en esos ataques fuertes, ¿no? Ángulo pie-suelo elevado, sobre todo si nos miramos en el conjunto de la extremidad inferior, si llega con una rodilla demasiado en extensión, ¿no? Que entonces es ese ángulo de 45 grados, un ataque fuerte, golpeas fuerte contra el suelo, que ya no por lesionarte o no, que hemos visto que tampoco se relaciona demasiado con las lesiones, sino porque es poco armónico, es poco vistoso, es más pesada esa manera de correr. Luego cuando les cambias incluso a las personas que no tienen necesidad, hacemos un pequeño cambio ahí, luego te lo agradecen en el sentido, "Ostras, es que es más agradable el correr que tengo, ¿no?" Y, y, lo, Eh, y disculpa que te interrumpa, lo haces a través de un cambio en la pisada o de nuevo usando estos parámetros globales como la cadencia, correr más sí, con menos lo ruido? que, sí, lo que vemos es con un cambio global hay menos riesgo de lesión con un cambio puntual. Si tú le dices a alguien, vamos a aumentar la cadencia, ¿vale? Puede ser que esa persona pase de un ataque de talón agresivo a un ataque de talón no agresivo o a un medio pie, ¿vale? Lo más normal es que pase al medio pie sería más difícil, que pase más hacia un ataque de talón no agresivo que a un medio pie.
y si aumentamos ahí un poco más la cadencia, podemos llegar a ese medio pie, pero no es seguro, ¿vale? Y con esto ya me basta. Va a sobrecargar más las estructuras posteriores, pero, pero no va a ser tan agresivo. Si a alguien le dices ataque de antepié o de medio pie, lo va a hacer, porque es la consigna que le has dado, visualmente vas a ver que lo hace, pero la carga que va a el aumento de carga a nivel de estas estructuras va a ser exponencial, va a ser mucho más importante y el riesgo de lesión aquí sí que es mucho más grande que de la otra Mm, forma. mm, De la otra forma aumentamos la carga, sí, pero es mucho más protector. De la forma directa, y aparte, cuando aumentamos de forma directa de ataque de antepié, a nivel proximal, más hacia cadera, de rodilla para arriba, vemos algunas cosas que tampoco acaban de gustarnos. Porque sí, a nivel de pie has cambiado la pisada, no hay duda, pero te cambia también un poco todos los apoyos y un poco toda la manera de hacer el resto del cuerpo. sí, interesante. Bueno, ya estamos llegando un poco al final de la hora. Se me pasó volando, así que muy interesante la conversación. Muchas gracias. Si para cerrar, no sé si hay algo más que te gustaría contarnos o si es que nos puedes dejar algún consejo para los corredores que nos están escuchando ya desde el otro lado o a los clínicos también. Vale, quería repasar a ver si pues, había cogido aquí, me había hecho un esquema que no he mirado en ningún momento. Digo, déjame mirar a ver si me he dejado algo importante de lo que había apuntado. No, yo creo que más o menos lo importante está dicho. Y en cuanto si quieres que dejemos algún tip o Ujú. eh, algún consejo, el mejor consejo, si tu deporte es correr, es corre más, haz más salidas. O sea, es el mejor consejo que podríamos dar. Una vez le hice una pregunta a un especialista de cuál sería el mejor ejercicio para un corredor y me dijo, hacer flexiones. Digo, ¿flexiones? Dice, sí. Por decirte algo, ¿eh? Porque así refuerzas un poco todo el cuerpo. Dice, pero el mejor ejercicio es correr. Si tú quieres ganar especificidad en la carrera a pie, corre más a menudo. Y es verdad, al final, cuanto más corres, y ya no hablamos de aumentar la salida, aumentamos de aumentar los días de salida. Eso sí que se ha visto que poniendo 4 o 5 días de correr, vas a mejorar tu biomecánica porque vas a ser más eficiente, vas a asimilar mejor el gesto, vas a asimilar mejor el impacto. O sea, es el mejor consejo que se puede decir, aumenta tus salidas en cuanto a días, ¿sí? Más que aumentar la largada de la salida principal. Genial, buenísimo. Sí, Muy buen consejo, la aumenta. consistencia. Ujú. Sí, luego podríamos hablar de simplicidad. Cada vez, ¿no? A mí me gusta, pues vas a la montaña, te pones una camiseta, un pantalón, coges las bambas y sales a correr. Y vemos cada día pues, que la gente utiliza más aparatos, que si perneras, que si de todo. Más simple, correr es muy simple. De hecho, es Mm, lo bonito de correr, simplicidad, incluso en los zapatos, ¿no? En el calzado, si hablasteis con José un poco de calzados, no hay que añadir demasiado más, pero cada vez tendemos a aumentar el grosor, aumentar. Seamos simples, no hace falta tanta parafernalia para salir a correr. Bueno, Y genial. Muchísimas luego, gracias. Ah, perdón, disculpa. Otro sí, más. sí, un pequeño tip más, pues ser progresivos, sí, que cuando nos pongamos un objetivo, intentar planificarlo, porque muchas veces es la falta de coherencia entre las salidas que hacemos en semana con el objetivo que nos hemos marcado lo que va a hacer que nos lesionemos. Pensar que la mayoría de gente cuando viene en consulta, cuando se ha lesionado, es cuando mejor estaba. ¿Por qué? Porque está haciendo más de lo que está acostumbrado. Entonces, cuidado, asimilemos bien los entrenamientos. Luego, intentar integrar cadencias de entre 160 a 180 pasos por minuto, que sabemos que van a hacer que la biomecánica sea más eficiente, más protectora. Y como algún consejo más, pues si tienes tiempo, siempre podemos decir de quitar algún minuto de la salida de carrera a pie para meter un poco de técnica de carrera, que ahí que lo que hacemos es desglosar el gesto de la carrera a pie en 4 partes y trabajarlo de forma separada. Y algún día a la semana hacer estiramientos de forma aislada para mantener las retracciones musculares a raya y
¿qué más podría decir? Pues comer sano, que sabemos que es importante, aunque no está dentro de mi especialidad, pero sabemos que es algo importante, ¿no? Co- Eso como consejos así generales para todo. Comer sano y dormir. Y Cosas dormir, descansar, que eso también, ¿eh? También hay estudios sobre eso. Al final así. hablamos mucho de cómo nos lesionamos por querer hacer demasiado, ¿no? Hacer las sobrecargas, etcétera. Y a veces estamos haciendo lo mismo de siempre, saliendo las mismas horas semanales, los mismos días, y nos hacemos daño precisamente por estos otros factores que hacen que asimilemos peor los entrenos, ¿no? Que vamos más cansados, más estresados, dormimos peor, más trabajo, que hay que tener en cuenta también. O sea, al final, cuando alguien viene a la consulta, le debemos de educar en todos los aspectos. Totalmente. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Alex, por todo Gracias a tu ti, Manuel. conocimiento. Y vamos a compartir un montón de links y de cosas que conversamos hoy día. Así que, nada, agradecerte de nuevo por tu Perfecto. tiempo. Seguro que alguna cosa se ha quedado un poco ahí en el tintero, pero Volveremos a al conversar. final, sí, al final es el devenir de la entrevista que va saliendo poco, pero seguro que se puede profundizar todavía más en algunos casos. Espero que se haya solucionado así a grandes rasgos lo Totalmente. principal. Sí. Muchísimas gracias de nuevo. Estamos hablando. Gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Hablemos de Ser Runner.